La historia de la literatura colombiana es un fascinante recorrido por las letras de un país que, desde sus raíces más profundas hasta sus expresiones más modernas, ha tejido una narrativa llena de contrastes, magia y realidades. En sus páginas, se mezclan la tradición oral indígena, las crónicas coloniales, el romanticismo de paisajes perdidos y las vibrantes voces contemporáneas, que desafían lo establecido. Con cada época, nuestra literatura ha sabido capturar los sueños, las luchas y las identidades de una nación diversa y compleja. Hoy, Cultura Moquita presenta Literatura colombiana, raíces y letras. Nuestra literatura, como muchas otras en América Latina, tiene sus cimientos en una tradición oral, rica y diversa, que antecede a la llegada de los colonizadores europeos. Antes de que existieran documentos escritos, las comunidades indígenas ya contaban sus historias, mitos y leyendas a través de relatos orales transmitidos de generación en generación. Aunque estos relatos no se registraron de inmediato, algunos cronistas y misioneros, intrigados por la riqueza cultural que encontraron, comenzaron a recopilar y documentar esta sabiduría ancestral. Así, la literatura del país tiene raíces en las narraciones míticas de pueblos como los muiscas y las comunidades amazónicas, con relatos como el mito de Bachué o la leyenda de Yurupari. Todo comenzó con las crónicas de Indias, esos relatos escritos por los primeros europeos que llegaron a estas tierras y que intentaban plasmar en palabras lo que sus ojos veían, un territorio desconocido, lleno de riquezas naturales y culturas que desafiaban su comprensión. Aunque con una mirada colonialista, y muchas veces limitada, esas crónicas no solo registraron hechos históricos, sino que también dieron vida a los primeros intentos de construir una narrativa propia en lo que más tarde sería Colombia. Durante el periodo colonial, el desarrollo literario se enfocó principalmente en la religión y la poesía mística, con figuras como la Madre Francisca Josefa del Castillo, quien plasmó en sus escritos una espiritualidad profunda y una visión particular de la vida conventual. En paralelo, Hernando Domínguez Camargo se destacó con su poesía barroca, uniendo la fe cristiana con la grandiosidad de la naturaleza americana. Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX que la literatura colombiana comenzó a dar pasos más firmes hacia la consolidación de una identidad propia. Con la creación de la Imprenta Real en 1783 y la expedición botánica liderada por José Celestino Mutis, se abrió la puerta a un nuevo tipo de literatura en la Nueva Granada. Este periodo estuvo marcado por una mezcla de ciencia, exploración y literatura, donde los escritos de naturalistas y viajeros como Alexander von Humboldt registraron no solo la flora y fauna, sino también las percepciones de los paisajes y la vida social del territorio. Avanzando en el tiempo, el siglo XIX trajo consigo una explosión de creatividad literaria. En medio de la construcción de la nación y las luchas independentistas, la poesía y la narrativa costumbrista se convirtieron en los géneros más representativos. Figuras como Gregorio Gutiérrez González, Rafael Pombo y José Asunción Silva, nos regalaron versos que capturaban la belleza de la naturaleza, los dilemas de la identidad y los anhelos de un país en busca de su propio rumbo. María, la famosa novela de Jorge Isaacs, es un claro ejemplo de cómo el romanticismo y los valores de la sociedad rural encontraron su espacio en las páginas de la literatura colombiana, dejando una huella profunda en generaciones de lectores. El cambio hacia el siglo XX trajo consigo una etapa más compleja. Colombia comenzó a vivir las tensiones y contradicciones de una sociedad que se transformaba a pasos acelerados. Movimientos poéticos como la Generación de los Nuevos, el grupo Piedra y Cielo, y el nadaísmo rompieron con las tradiciones anteriores y se atrevieron a experimentar con nuevas formas y temas. Estos poetas exploraron desde la angustia existencial hasta las críticas a la sociedad conservadora, marcando una nueva etapa en la lírica nacional. Mientras tanto, en la narrativa, autores como José Eustacio Rivera nos llevaron a la selva amazónica con La Vorágine, una novela que retrata la explotación y las duras condiciones de vida en esa región, y que también inaugura la llamada novela social y política en el país. Pero si hay un momento clave en la literatura colombiana, ese es el auge del realismo mágico con Gabriel García Márquez. Su obra maestra,
Cien años de soledad, puso a Colombia en el mapa literario mundial. Con su estilo inconfundible, García Márquez mezcló lo real y lo fantástico en un relato que, a pesar de su carácter mágico, se sentía cercano y genuino para los colombianos. Las historias de Macondo y sus personajes pintorescos no solo encantaron al mundo, sino que también capturaron la esencia de la vida en América Latina, con sus tragedias, amores, guerras y sueños. El reconocimiento mundial llegó en 1982, cuando ganó el Premio Nobel de Literatura, un logro que sigue siendo motivo de orgullo para el país. En las últimas décadas, la literatura colombiana ha tomado caminos diversos y complejos. Con el auge de la violencia y el narcotráfico en el país, surgió una narrativa que no podía ignorar esa realidad. Autores como Fernando Vallejo, con La Virgen de los Sicarios, o Jorge Franco, con Rosario Tijeras, comenzaron a explorar esa Colombia urbana y convulsionada por las guerras entre carteles, dando lugar a lo que se conoce como la literatura sicaresca. Estas obras, crudas y directas, se convirtieron en un espejo incómodo de una realidad que afectó profundamente a varias generaciones. Sin embargo, la literatura colombiana no se ha quedado solo en lo violento o trágico. En la actualidad, autores como Pilar Quintana, Evelio Rosero y Juan Gabriel Vázquez han seguido renovando el panorama literario, explorando temas como el feminismo, la memoria histórica y la intimidad. Obras como La Perra, que ganó el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana, y Los Ejércitos, que aborda los efectos de la violencia en la vida cotidiana, son ejemplos de cómo la literatura sigue siendo un espacio para reflexionar sobre quiénes somos como sociedad y hacia dónde queremos ir. Un aspecto interesante de la literatura colombiana contemporánea es su diversidad. Hoy en día, encontramos voces que hablan desde las periferias, que rescatan las tradiciones indígenas y afrodescendientes, que exploran la identidad LGBT y que cuestionan las estructuras de poder establecidas. Autores como Juan Cárdenas han sabido combinar la vanguardia con la crítica social, creando obras que no solo cuentan historias, sino que también proponen nuevas maneras de entender la realidad colombiana. En definitiva, la literatura colombiana es un tesoro lleno de contrastes, desde las narrativas indígenas recogidas en las crónicas coloniales, pasando por los versos románticos del siglo XIX, hasta las novelas contemporáneas que cuestionan el presente. Cada etapa ha aportado su grano de arena para construir una tradición literaria rica y multifacética, que sigue reinventándose con cada generación. A través de sus páginas, podemos viajar por la historia, explorar los paisajes de nuestra tierra y entender mejor la complejidad de ser colombianos. Cuéntame, ¿cuál es tu autor colombiano favorito? Gracias por ver el video, déjanos tus comentarios, dale me gusta y comparte un poquito de nuestra cultura, y suscríbete al canal si no lo has hecho.